Muchas gracias a AmCham por la invitación para hablar con ustedes esta mañana. Me pidieron que hiciera una exposición no directamente sobre el tema de la reindustrialización, sino un poco para poner en contexto a Colombia, desde el punto de vista pues, del que es el tema central de este evento. Y básicamente, pues esta charla, pues yo lo he puesto como parte de la solución, cómo el sector privado puede contribuir y debe contribuir a mejorar pues la situación social de este país. Entonces yo dividí mi charla en tres áreas. Una histórica, es un poco para que entendamos de dónde venimos, que a veces tendemos a ignorarlo. Un tema de en qué estamos actualmente en materia de pobreza y de desigualdad. Y cerramos un poco sobre cómo veo yo el tema del sector privado y un poco las señales. Entonces, pues con la licencia pues que me da ser un analista independiente, entonces voy a permitirme ser no muy políticamente correcto. Entonces, pero antes de llegar a esa parte, arranquemos. Si alguien me ayuda a pasar la presentación, por favor. Esto es básicamente pues, de lo que vamos a hablar hoy, pero sigamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí está la foto del famoso bofetón a don José González Llorente ahí, por cuenta de que no quiso prestar el jarrón el 20 de julio. Y simplemente lo traigo a colación para que recordemos que era el virreinato de la Nueva Granada y cómo fue ese arranque de nuestra vida republicana. Sigamos. Y la verdad es que cuando uno mira la historia, pues este ha sido un país que, como tantos otros de América Latina, pues tuvo un tránsito en materia de población muy significativo, pues de una población indígena importante que desapareció. En lo que hoy es América Latina había 60 millones de habitantes cuando llegaron los españoles. 2 siglos después había 4,5 millones. Es decir que pues lo que sucedió en materia de mortandad pues fue muy significativo. Hay todo tipo de explicaciones, incluyendo el tema de los virus. Ahí acaba de salir un nuevo libro sobre el tema de los virus y cómo las defensas aquí no estaban desarrolladas para los virus que trajeron los conquistadores, pero bueno, más allá de la explicación, claramente hubo un tema de sustitución de la composición de la población, pues si miremos lo que era el país en la época de su independencia, pues un país de población bastante limitada que creció de manera relativamente significativa en los 100 primeros o en los 80 primeros años de su independencia. Sigamos. Perdón, sigamos, no sé si ya me acaban de dar esto. Allá. Entonces, no, les quería mostrar. Entonces, tal vez de los temas que más impacta, aquí está la población de Colombia y está cómo evolucionó en diferentes épocas de nuestra historia. Claramente nosotros tuvimos, a partir de el arranque del siglo pasado, pues un crecimiento de población exponencial. Llegamos hacia los años 60 o algo así a tasas muy altas de crecimiento de población. Hoy en día estamos ya incluso por debajo de la tasa de reemplazo de la población. Las más recientes estadísticas de predicciones de población de Colombia hablan de que nosotros vamos a comenzar a ver disminuciones absolutas en el número de colombianos a partir de la mitad del siglo. Las predicciones antes las ponían 10 años más adelante. La tasa de natalidad se está literalmente desplomando. Eso no pasa solamente en esta sociedad, está pasando incluso en muchos lugares de África que tenían la tasa de natalidad más alta del mundo, pero claramente, pues volviendo al tema de la historia, pues Colombia es un país que al comienzo del siglo tiene algo menos de 5 millones de habitantes, pero yo quería resaltar algo que me parece importante. A ver si me tragué, sí, a ver. Y es algo fundamental que vale la pena entender, y es que este fue
tradicionalmente, y sigue siendo en términos relativos, aunque el siglo XX fue una historia de relativo éxito, pero sobre todo los primeros casi 100 años de su independencia, Colombia tuvo una economía muy estancada. ¿Qué la salvó? La salvó claramente el café que comenzó a volverse un producto de exportación importante a partir de finales del siglo XIX, pero lo que es más impresionante es que cuando ustedes miran qué le pasó a Colombia entre 1810 y 1900, prácticamente en términos de ingreso el país se estancó. Es decir, el colombiano de 1900 tenía el aumento en el Producto Interno Per cápita fue apenas de 0.4%, que es una tasa bajísima cuando uno la mira con otras sociedades de América Latina. Obviamente la explicación aquí está en los larguísimos periodos de guerras civiles, pero este era un país al comienzo del siglo pasado pobrísimo en el contexto de América Latina. Tan es así que a partir de entonces comienza un ciclo de crecimiento importante de la economía colombiana, pero como venimos de tan abajo, por supuesto que estamos rezagados todavía frente a otras sociedades. Para darles un dato, la esperanza de vida de Colombia para el colombiano que nació en 1900 era 35 años de edad. Hoy en día es 73 para los hombres o 74 y 77 para las mujeres. Un país que, entre otras cosas, se ha caracterizado por nunca experimentar pues, los niveles de hiperinflación que hemos visto en otras naciones de América Latina y por un comportamiento, obviamente, a veces los precios más o menos acelerados, pero que si uno pone el mismo mapa de tantas otras naciones, indudablemente muestra variaciones mucho más altas. Un país que tuvo un auge de inversión extranjera hacia los años 40, sobre todo en la época de finales de la Segunda Guerra Mundial, tanto el tema de la sustitución de importaciones como el hecho de los desarrollos, particularmente de hidrocarburos, la impulsaron, pero después, durante décadas, tuvo bajísimos niveles de inversión extranjera que solo comenzaron a repuntar en la década de los 80 y mucho más reciente en este siglo. Un país también con unos problemas de alfabetismo inmensos. Miren ustedes el nivel de, el número de alumnos matriculados en primaria, solo hasta muy recientemente el país comenzó a ganar esa batalla. O sea que todo esto es simplemente para poner en contexto que este es un país que viene de muy atrás en materia de pobreza, que sin duda alguna en las últimas décadas ha evolucionado, pero que adicionalmente, por cuenta de esas circunstancias, tiene unas realidades de disparidades entre personas de mayores y menores ingresos, pero adicionalmente de enormes disparidades regionales. Bogotá, hasta hace unos años, antes de que se nos doblara tanto el peso, tenía el Producto Interno Bruto por habitante de Portugal, pero si ustedes se van a las regiones más pobres de Colombia, tienen el Producto Interno Bruto de Guinea-Bissau, que es uno de los países más pobres de África. O sea, una enorme diferencia entre regiones. Y uno mira lo que ha sido el comportamiento de la economía colombiana en los últimos 100 años, claramente, pues aquí lo que uno ve es una especie de electrocardiograma, pero una vez más, si ustedes observan lo que ha sido el tránsito de las grandes economías de América Latina, desde México hasta Argentina, esto tiende a tener picos y caídas mucho más profundas. Nosotros realmente solo hemos tenido 3 periodos de contracción económica, uno durante la Gran Depresión de los años 30, el otro en 1999 y el otro pues el causado por la pandemia. No está aquí el gráfico actualizado, simplemente quisiera resaltar que nuestra recuperación de la pandemia fue extraordinaria. Es más, el viernes vi una charla del gerente del Banco de la República que decía el nivel al cual llegó la economía colombiana en 2022 es superior a la tendencia que tenía de antes de la pandemia. O sea, nosotros subimos un escalón aún más alto de lo que mostraba la curva, suponiendo que no se hubiera presentado el COVID-19. Es una economía que ha tenido muy buen comportamiento y particularmente 2021, obviamente hubo un rebote después de los cierres asociados al COVID-19, la economía creció 11% y el año pasado la economía creció 7,5%, pero es una economía muy resiliente, con un excelente comportamiento
y con, a veces, como se dice coloquialmente, con esa especie de nadadito de perro que normalmente no había tenido cifras extraordinarias. La verdad, el año pasado las tuvo una de las 3 mejores de América Latina y de lejos el mejor comportamiento dentro de las economías de mayor tamaño relativo y una de las mejores del mundo. Cuando uno mira a qué otros países comparables a Colombia les fue mejor, tan solo Arabia Saudita o Filipinas pues tienen cifras similares a las que tenemos. Entonces, es un país que viene de muy atrás, que durante los últimos 100 años en general ha tenido un progreso importante y que claramente pues ha avanzado. Pero al mismo tiempo no se puede desconocer que esos avances no necesariamente se han expresado en una mejora generalizada para todos los colombianos, si uno lo mira claramente en los indicadores sociales. Estos son los datos de pobreza con corte a 2021. Los datos de pobreza lo que muestran es que la pobreza en Colombia pues ya era de cerca del 36% en 2019, eso ya era 8 puntos por encima del promedio de América Latina. Llega la pandemia, por supuesto golpea, porque la pobreza particularmente en las zonas urbanas se dispara, la pobreza sube a 42, el año pasado baja a 39, los datos de este año vamos a ver cómo pintan. La economía creció y el empleo se recuperó, pero este aumento de la inflación ha golpeado sobre todo a las personas de menores ingresos porque dedican mucho más de lo que ganan a comprar comida y el dinero no alcanza. Entonces el hecho es que Colombia tiene una tasa de pobreza muy superior a la del promedio de América Latina. ¿Qué quiere decir en esta medición lo que es tasa de pobreza? Era ingresos inferiores a 1.450.000 pesos en una familia de 4 personas. Es decir, una familia que en conjunto se gana un salario mínimo y medio está por encima de la línea de pobreza. Pero, pues eso no quiere decir que las personas, por supuesto, necesariamente vivan bien con eso, y también está el tema de la pobreza extrema o la miseria, y esto, la línea de corte son 550.000 pesos, y es muy impresionante que todavía en 2021, 1 de cada 8 colombianos estaba en condición de pobreza extrema, el 12%. ¿Sí? Y eso es muy impresionante porque esto quiere decir que cuando uno está por debajo de la línea de pobreza extrema no tiene ni siquiera garantizado el cubrimiento de sus necesidades alimenticias. Entonces, todos sabemos que este es un país de contraste en muchos sentidos, las 3 cordilleras, la anaconda más larga, etcétera, etcétera, pero uno de los contrastes que menos nos debe enorgullecer es el hecho, evidentemente, del contraste de este país pobre con una gran masa de colombianos que realmente la pasan mal. Y adicionalmente, pues con todos los temas derivados de esto. Colombia es uno de los países de menor movilidad social dentro de las economías emergentes. Aquí toman literalmente generaciones para alguien que nace en la pobreza salir de esa trampa, como se dice coloquialmente o entre los especialistas, e indudablemente también esto se expresa en un problema de desigualdad muy grande. Este es el coeficiente de Gini, este tiene un valor teórico entre 0 y 1, en 1 una sola persona concentra todo el ingreso nacional, en 0 todo el mundo tendría lo mismo. Las economías escandinavas tienen coeficientes Gini alrededor de 0,24, Uruguay, que es el país más equitativo de América Latina, tiene un coeficiente Gini de 0,43, Colombia tiene un coeficiente Gini de 0,52. Es una de las distribuciones del ingreso peores en el contexto latinoamericano, y América Latina es la región, junto con África subsahariana, de peor distribución del ingreso en el mundo. Es decir, Uruguay, que es el país de mejor distribución del ingreso, tiene el mismo coeficiente Gini que el país de Asia con la peor distribución del ingreso. Y adicionalmente está que ver pues está todo el tema de cómo nos sentimos. Yo el domingo que acaba de pasar en mi espacio del tiempo escribí sobre esta encuesta nacional de calidad de vida que acaba de salir, el DANE, que a mí me gusta mucho porque es un trabajo desde el punto de vista estadístico muy robusto, se aplican 88.000 encuestas,
que cubren técnicamente a 250.000 personas, es una muestra enorme. Quienes saben de este tema de las encuestas saben que la mayoría de las encuestas que nosotros registramos tienen 1.500 o 2.000 cuestionarios. Un trabajo que implique 88.000 pues tiene un nivel de cubrimiento geográfico y de calidad estadística muy superior. Y es muy impresionante cómo cuando se le pregunta, y esto es la percepción de la pobreza, es cómo se siente, si usted se siente pobre, más del 50% de los colombianos dice que sí. El dato, recordemos, del año pasado, el oficial 39, este año 50, pero es el subjetivo, no es el objetivo, el otro es el objetivo. Lo que es impresionante es que en el año 2019, cuando la medición, el número oficial de pobreza era en cifras gruesas 36, la percepción de pobreza era 39, es decir, había una diferencia de 3 puntos entre el dato objetivo y el subjetivo. Hoy hay una diferencia de 10 puntos porcentuales. La gente se siente definitivamente peor. Y esa es una tendencia que ha venido deteriorándose con el paso del tiempo. No sé si ustedes se acuerdan que en algún momento decían, o algunas mediciones incluso decían que Colombia era el país más feliz del mundo. En la olla pero contentos, la famosa expresión coloquial. ¿Sí? Pues definitivamente ya no lo somos. Y es más, por ejemplo, las mediciones de felicidad lo que muestran también es un deterioro significativo y continuado. No traje los datos de antes, pero esta cifra, estas curvas van de para abajo. Y esto es por diferentes grupos de edad, pues se hace una pregunta en las encuestas una vez más, esto es percepción, es qué tan feliz se sintió el día de ayer por grupos de edad, pero en general, y más allá de las diferencias entre grupos de edad, los mayores de 60 tienen el menor nivel de declaración de felicidad, normalmente los más jóvenes tienen el más alto, pero en todos los grupos esa caída en los últimos 3 años fue de 8 puntos porcentuales. Y eso es un campanazo de alerta, en el sentido de que claramente hay una lectura muy crítica de cómo están las cosas y hay una insatisfacción implícita enorme con la manera en cómo va este país. Y esto evidentemente debería preocupar. Y claro, y uno dice, no, es que las temas políticas, pues esta encuesta se aplicó después, o en el último trimestre del año pasado, es decir, después del cambio de gobierno. Y en ese sentido, pues todos sabemos que, como sucede con todos los cambios de gobierno, una especie de luna de miel con la opinión. Pues esa luna de miel política con la opinión no tuvo ningún impacto en la percepción de felicidad de la gente. Y la satisfacción con la vida en general, no traje el gráfico, pero lo que muestra es que en Colombia, por primera vez en décadas, la satisfacción con la vida, la calificación de 1 a 10 fue 7,9. Y eso considera varios aspectos, no solo los ingresos, considera la salud, considera la seguridad, etcétera, el uso del tiempo libre. En la medición del año pasado fue 7,9. Es decir, estamos menos satisfechos con la vida y somos más infelices. E indudablemente, pues una vez más, no solo tiene que ver con el tema de la percepción de pobreza, pero claramente, pues eso impacta. Y uno mira en esta encuesta de calidad de vida y surge un tema que a uno lo impacta mucho. Ayer salió el dato de Bogotá, ¿cómo vamos? El 40% de los bogotanos declararon, y Bogotá es una de las zonas más ricas del país, declararon que no habían consumido al menos una comida diaria recientemente en la semana. Y en el caso concreto de Colombia, fíjense ustedes, proporción de personas que declaran no haber comido un día entero, obviamente inseguridad alimentaria, no porque estén haciendo dieta ni mucho menos, ¿sí? 1 de cada 20 colombianos declaran no haber comido un día porque no tuvo con qué comer. Eso es absolutamente demoledor. Y adicionalmente, pues si uno mira porcentajes más altos, pues 43% se ha preocupado por no tener suficientes alimentos para comer. Claramente todo este tema de la inflación, sin duda alguna, y la capacidad adquisitiva, sin duda alguna, golpea ese indicador. Entonces, para no cansarlos más con estas estadísticas sociales, la lectura es cierto, Colombia ha hecho grandes progresos, esta encuesta de calidad de vida muestra unos avances sin dudar a dudas
impresionantes. Aún dentro de estas circunstancias, el colombiano promedio hoy en día es más educado, más sano, más próspero que nunca antes en su historia. O sea, calculen de dónde veníamos. Si esto es inquietante, estábamos mucho peor, pero no es ni mucho menos ese avance que hemos registrado una razón para la autocomplacencia. Y a todas estas, entonces uno dice, bueno, ¿y el sector privado qué? Obviamente, el mejor negocio para el sector privado, pues es que Colombia sea un país menos pobre y con mejor distribución del ingreso. Cuando uno tiene el 12% de la población, mal contado 6 millones de personas en condición de pobreza extrema, por supuesto es mucho mejor negocio que el mercado se le amplíe en ese tamaño que a que esté restringido a un grupo relativamente pequeño de la población. Y evidentemente, y mi planteamiento, uno de los planteamientos centrales es que claramente los empresarios y las empresas son parte de la solución a los problemas sociales, no parte del problema. Y esto que puede parecer tan obvio, lo subrayo simplemente porque la narrativa política de los últimos años se ha concentrado en decir que el problema es el ánimo de emprender y el ánimo de obtener beneficios, que es absolutamente legítimo dentro de nuestro marco jurídico y tal como lo señala bien la Constitución Nacional. Y como no lo hemos cambiado de modelo, así alguien quiera hacerlo, entonces este tema sigue siendo válido, pero adicionalmente eso tiene una gran aceptación desde el punto de vista de la gente. Esta es la encuesta de Inbamer que muestra la imagen de los empresarios, 54 positivos en la última medición, 35 negativos, o sea, una diferencia amplia entre positivo y negativo. No les traigo los demás diapositivas de la encuesta, pero en primer lugar los empresarios son consistentemente o la primera o la segunda institución con mejor imagen en el país, y en segundo lugar es de las pocas instituciones que tiene imagen más positiva que negativa. O sea que claramente aquí el colombiano promedio ve con buenos ojos a los empresarios. Y todo esto sucede en un país ampliamente pesimista. La más reciente medición de la encuesta que hace Inbamer, que la hace desde hace más de un cuarto de siglo, 2/3 partes de los colombianos creen que el país va por mal camino, solo 1/5 parte cree que va por buen camino. Y adicionalmente, ¿qué más piensa la gente en temas relacionados con las empresas? Sabemos pues que el país tuvo un cambio político impresionante, pero eso no se nota en las encuestas frente a temas como que uno podría pensar que tiene una respuesta diferente. Fomentar la llegada de multinacionales y la inversión extranjera en Colombia, 65% de apoyo. 2/3 partes de la opinión frente a una tercera parte que no está de acuerdo. O firmar tratados de libre comercio con muchos países. Yo sé que esto ya está un poco en el congelador, pero digamos desde el punto de vista de la presentación. Y fíjense ustedes lo largo que lleva esa medición y lo consistente que es. De tal manera que claramente aquí hay algo y aquí hay con qué trabajar. Pero entonces, yo cierro esta charla con varias preguntas. Entonces, una vez más, ¿es la empresa privada parte de la solución o el problema? El planteamiento claramente es que es parte de la solución, pero obviamente que eso le implica pensar más allá de los estados financieros. Todos hemos escuchado toda la discusión sobre el capitalismo de las partes interesadas o el valor compartido, etcétera, etcétera. Y claramente, no solo en este país, sino en el resto del mundo capitalista y con todos esta visión de capitalismo 2.0, está claro el mensaje de que más allá de cumplir las normas, las empresas tienen una responsabilidad social importante que tienen que poner o que tienen que hacer efectiva. O sea, que es que preocuparse por el bienestar de las comunidades en donde operan y donde están sus mercados. ¿Cuál es el papel de las empresas? Obviamente, el círculo virtuoso de inversión, crecimiento, empleo, oportunidades y competitividad. Y así suene tan obvio, ¿por qué lo menciono? Porque esta es, si bien no es una condición suficiente para garantizar el desarrollo y el progreso de una sociedad, es una condición necesaria. Sin crecimiento no hay paraíso. Entonces, todas estas teorías
que suenan casi divertidas en las redes sociales o por quienes las impulsan en el sentido del crecimiento, pues el problema es quién asume los costos de esa circunstancia y más en un país con estos problemas como el que tenemos. El mundo ideal, claramente, el de las alianzas público-privadas en ciertas áreas. Hay espacios, claramente, en los cuales el capital público y el capital privado pueden trabajar en conjunto. En el ejemplo más concreto que tenemos en Colombia, y de manera más reciente, es el del desarrollo de la infraestructura. Pero la pregunta de fondo no es el qué, sino el cómo. Y ahí es que comenzamos a tener problemas. Yo no tengo ninguna duda en absoluto de que efectivamente Colombia tiene que hacer un tránsito hacia una economía que no dependa tanto del extractivismo, lo cual no quiere decir abandonar el extractivismo, sino es agregarle nuevos haces a la baraja, tener una baraja mucho más amplia y diversificar la producción. Pero la gran pregunta es si están dadas las condiciones. Entonces, cuando uno escucha el cambio del modelo productivo y la necesidad de reindustrializar el país, no se puede estar más de acuerdo. Pero el debate de fondo es, ¿están dadas las condiciones para atraer la inversión y generar esos círculos virtuosos en un mundo que está experimentando un cambio tecnológico inmenso, que está experimentando una fragmentación en términos de poder económico entre al menos 2 o 3 bloques económicos, en donde la competitividad sigue siendo un asunto clave y sobre todo estamos enviando la señal más importante, que es la señal de confianza. Esa es la reflexión de fondo. Si no hay confianza, lograr la inversión se vuelve complicado. Y más allá del diagnóstico válido de que el país tiene cómo y tiene unas condiciones naturales para generar una nueva productiva, una nueva matriz productiva basada en los temas agrícolas, industriales, agroindustriales, el problema es que sin confianza conseguir que esos capitales vengan va a ser difícil. Conseguir que esos indicadores sociales mejoren va a ser imposible. ¿Por qué? Porque a pesar de que los gobiernos tienden a creer que esa punta de ayudas, que se mejoran las desigualdades sin negar en absoluto que hay segmentos de la población vulnerables que necesitan ese tipo de apoyos, lo que muestran todas las investigaciones es que es mucho más importante generar empleo como mecanismo para sacar a segmentos grandes de la población de la pobreza que girar de la tesorería general de la nación. De tal manera que el planteamiento es que, por supuesto, que hay espacio para el sector privado, pero la pregunta es, ¿dónde está ese espacio? ¿Y dónde está ese espacio? En una visión que tiene ya elementos ideológicos muy significativos sobre cuál debe ser la presencia del sector privado en la prestación de servicios públicos, en la explotación de los recursos naturales y la aproximación hacia el hecho de que el sector privado tenga ánimo de lucro. Y ahí está el quid del asunto. Con esa reflexión los dejo como preámbulo antes de que podamos hablar con mi ministro. Muchas gracias.